Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice un gallo, mide 22 centímetros de alto, 13 de largo. Es que me encantó. Vean cómo quedaron. Ahora sí, ya quedaron la pareja. A ver si hago los pollitos. Espero que les guste, que compartan y que se suscriban y que le den a la campanita para que les avise cada vez que yo subo un nuevo tutorial. Regálame una manita arriba, un lindo comentario. Espero que si te gusta que me regales un donativo si te late. Ahí en Super Gracias, en Super Gracias, que está debajo de aquí del video. Y espero que me sigas apoyando para seguir haciendo más tutoriales y yo poder comprar más material. ¿Ok? Espero que te guste y a continuación voy a dar la lista de materiales. Hola, buena tarde. Pues aquí empezando un poco el nuevo tutorial. Hice una gallinita y porque el público lo pidió, bueno, no, nada más lo pidieron algunas, no todas. Este, Voy a hacer el gallo, ¿ok? A ver si me sale. A ver si me sale. No prometo mucho, pero a ver si me sale. Voy a utilizar estos colores yo, pero tú puedes usar cualquier tipo de estambre. Voy a utilizar estambre angorita. Dejen acomodo esto. Y voy a usar, ya saben, este tono lo voy a usar para la cabeza. Para el cuerpo. Puedo variar, o sea, puedo cambiarlos. Tú los haces a los tonos que tú gustes. Es que estoy pensando si en la cabeza ponerlo en otro tono. Hagan de cuenta un café pero diferente. No sé cómo se vea. Pues sí, mejor así. ¿Cómo ven? Y lo hacemos oscurito. Para la cabeza, para el cuerpo, para las patitas, para el pico, la cresta, la cola, las plumas. Ah, en las plumas vamos a meter más colores, ¿cómo ven? Le meto color verde, algo llamativo, ¿cómo ven? No sé, estoy pensando. O en color negro, pero quería meter en color verde, a ver si se oye porque me alejé, en estos tonos. Y que se vean bonitas las plumas de la cola. Para la parte del adorno o no sé si meter no sé, estoy pensando. Con el pico y la cresta y todo eso. A ver qué tal se ve. Y voy a ocupar fieltro amarillo es que no me sé el nombre de esto. ¿Qué es lo que les cuelga del pico? Y vamos a usar el mismo tipo de ojos. Como ven. Es que le iba a poner pero se ve como muy serio. Entonces, vamos a probar uno de los dos, a ver cuál de los dos le va. Pero creo que es porque como que se ven tierno, la neta. Entonces, la neta es una expresión mexicana, ¿eh? Por las que me ven de otros países, no se saquen de onda. Y vamos a ocupar un gancho de 3 milímetros. ¿Qué más vamos a usar? Cuenta vueltas, alfileres, y creo que ya. Ah, no, espérenme. Vamos a necesitar 2 banderillas. Si es para niños, no se los pongan, por favor. Pero las voy a poner, ¿saben por qué? Para sostener las piernas.
las piernas del gallo, ¿ok? Entonces, vamos a... ¿Eso es todo? Silicón líquido, creo que ya es todo. Entonces, lo hago. Vamos a hacer casi parecido, pero va a haber algunos cambios, pero vamos a hacerlo juntos. Vamos a empezar con el cuerpo. Ok, vamos a necesitar fieltro rojo para lo que cuelga del gallo. Es un poco diferente, pero voy a hacerlo más o menos parecido, ¿ok? Ok, vamos a comenzar tejiendo 2 cadenas. Ay, espérame. Tejo 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 vamos a tejer una cadena y subo con la cadena y tejo 6 aumentos. Y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Cierro con un punto deslizado la vuelta. Ok, en la vuelta 3 hago una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 4. Tejo una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. Ay, me dio hipo. Que tengo frío. 2 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado la vuelta. Regresamos. Miren, la gente me dice que voy muy rápido. No, o sea, cuando yo te digo, lo tejemos y regresamos, ponle pausa al video y haces lo que te acabo de explicar y luego le das play y así nos vamos, porque si no el video va a ser enorme y no puedo hacer eso porque no va a subir el video. Entonces necesito quitar ciertas partes de explicación y que tú hagas por separado las cosas y así nos conviene más. En la vuelta 5 subo con una cadena y tejo 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 4 puntos bajos, un aumento y cierro la vuelta con un punto deslizado. Ok. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 30 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Ok, vamos a tejer 6 aumentos. Va 1, pero dejen marco entre el aumento y el último punto. Van 2 aumentos, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Nos da un total de 42 puntos bajos. Ok, en la vuelta 8 hacemos una cadena, 30 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ya tejí los 30 puntos bajos, quito la marca y tejo un punto bajo, un aumento. Y voy a marcar entre el último punto, o sea el 30, y antes de hacer un punto bajo, un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 48 puntos bajos. Tejemos al final un punto bajo, un aumento, 6 veces. Y cerramos con un punto deslizado a la vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 9 hacemos una cadena y tejo 30 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Y ya no cuento porque ya había marcado con dónde están los 30 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, llegué a las 30 y quito la marca y tejemos 2 puntos bajos, un aumento. Y donde empecé los 2 puntos bajos y el aumento, pongo la marca. Entonces, tejemos 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y me va a dar un total de 54 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado la vuelta. Ok, en la vuelta 10 vamos a hacer una cadena y tejo 30 puntos bajos. Lo tejo y regresamos. Y doy la siguiente indicación para esta misma vuelta. Ok. Vamos a tejer 3 puntos bajos, pero dejen marco, antes de los 3 puntos bajos. Un aumento. 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 60 puntos bajos. 2, 3 y el aumento. Lo tejo, cierro con un punto deslizado a la vuelta y regreso. 2, 3 y el aumento. Ok. De la vuelta 11 a la 16 vamos a tejer punto por punto. ¿Sí? Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Son 60 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto. Así. Vamos a tejerlo y regresamos. Ok. En la vuelta 17 vamos a hacer esto. Ay, perdónenme. Una cadena y tejo 42 puntos bajos.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42. ¿Ok? Aquí cerramos la vuelta, pero me voy hasta donde empecé. ¿Ok? Y cierro con un punto deslizado. ¿Sale? Entonces, la vuelta 18, subo con una cadena y tejo punto por punto. 42 puntos bajos y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 19 vamos a hacer una cadena, 3 disminuciones, 1, 2, 3 y tejo 30 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ya que tejí los 30 puntos bajos, hacemos 3 disminuciones. 1, 2, 3. Y cierro con un punto deslizado la vuelta. Vuelta 20. Para la vuelta 20 vamos a hacer una cadena, 3 disminuciones, 1, 2, 3, 30 puntos, 24 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ya que tejí los 24 puntos bajos, tejemos 3 disminuciones. Va 1, 2, 3. Y cierro con un punto deslizado la vuelta. ¿Ok? Voy a rellenar para que se vea la forma. Ok, en la vuelta 21 vamos a hacer una cadena, 3 disminuciones. Va 1, 2, 3 y tejo 18 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y cierro con 3 disminuciones. 1, 2, 3. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok?
Ok, en la vuelta 22 vamos a hacer una cadena y tejo 3 disminuciones. ¡Ay! Ajá. Va 1, 2, 3, hoy 3, y tejo 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y tejo 3 disminuciones. 1, 2, 3. Y cierro con un punto deslizado. Voy a rematar en corto. Y ya quedó el cuerpo. Y aquí, acuérdense que hay que cerrar. Relleno. Así. Y vamos a insertar. Así. Y entonces, de aquí del centro, voy a unir. ¿Sale? Así. Y uno cadena con cadena. Lo cerramos hasta la mitad, hasta donde llegamos la orilla. Ay. Y rematamos. No se preocupen si ahorita no quedó bien llena. Ahorita lo empujamos por el otro lado y que quede bien lleno. ¿Ok? Así. Y aquí vamos a rematar. Remato otra vez. Y clavo así. Lo entierro aquí entre el estambre. Así. Rellenamos bien y regresamos. Ahí está. Para seguir con la cabeza. Ok, miren, yo la cabeza la voy a hacer en verde. Ya es al gusto. La iba a hacer en otro tono de café, pero no siento que se va a perder. Entonces, vamos a hacer para la cabeza 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado la vuelta. Ok, en la vuelta 3
vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Recuerden que cada vuelta la cerramos con un punto deslizado. Si no lo menciono, perdónenme, es que se me olvida, pero sí hay que cerrar la vuelta, ¿ok? Porque si no van a creer que estoy tejiendo en espiral y no tejo en espiral. Entonces, lo tejo y regreso. Ok, vamos a tejer de la vuelta 6 a la 16, punto por punto. Tejemos cada vuelta, son 30 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado la vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto. Ay, ok. Miren, cambié el color. Parecía pato. Entonces dije, ay, voy a hacer uno de pato, pero mejor lo cambié. En la vuelta 17 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 4 y un aumento. 6 veces. Y nos da un total de 36 puntos bajos. 3, 4 y el aumento. Sí, es que se veía como un pato con la combinación de verde con café. Y dije, no, mejor lo cambio y mejor después hago un pato. Pero entonces lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 18 hago una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 42 puntos bajos. Lo tejemos y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 19 vamos a hacer 2 cadenas. Ahí mismo hago 2 puntos altos. 1, 2. Ya saben, me brinco 1 y hago un punto deslizado. Ahí mismo hago 2 cadenas y ahí mismo clavo 2 puntos altos. Ahí está. Me brinco 1 y clavo con un punto deslizado. Lo tejo por todo alrededor y regreso. Vamos a dejar suficiente estambre para poder unirlo a la cabeza. ¿Ok? Ok, miren, ya rellené. Ay, ya escondí esta. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos con la gallinita. Lo voy a poner así. Obvio, este lo hice más largo que la gallina. Y en la gallina les dije que lo iba a poner, lo iba a pegar con en la orillita del adorno. Pero hice esto. A esta altura, ay, si le hago el nudo, le voy a hacer esto. Espérenme, hago el nudo. Y entonces, arribita del adorno, ahí lo clavo y vamos a hacer esto. Voy a clavar como
O sea, como si estuviera hilvanando. Ay, espérenme, es que esto de detenerlo, con los alfileres ven que sufrí porque se levantaban. Entonces, clavo, doy un pellizquito, pero tratando de pasar lo café de abajo. ¿Ok? Y de hecho se siente. Y voy hilvanando por encima de los adornitos. Así. Así. Espérenme. Así. Y así me voy pegándolo todo. Clavo. Y se siente que agarro lo de abajo. Para que esto quede flojito. ¿Ok? Entonces lo pego y regreso. Ok, miren. Quedó más grande que la gallina. Dejen alejo la toma y vean. Quedó más grande que la gallina. Entonces, vamos a hacer esto. Ay, voy a hacer el pico. Es básicamente casi lo mismo que la gallina. El pico lo voy a hacer en naranja. ¿Ok? En el naranja oscuro. Y vamos a hacer esto. 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado la vuelta. En la vuelta 2 hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado la vuelta. Ok, en la vuelta 3 hago una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado la vuelta. ¿Ok? Ok, de la vuelta 4 y 5 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo, rematamos, pero dejamos estambre suficiente para poderlo pegar al cuerpo. ¿Ok? Lo hacemos y regreso. Ok, en la vuelta 2, 4, 6, 8, entre la 8 y la 9 vamos a pegar los ojos. Probé los otros y no se ve tan gracioso como, como con estos. Lo malo es que ya no he conseguido estos ojitos en Temu y me encantan. Son los que usan Scooby-Doo y me encantan, pero sí, casi no hay. Y es que los otros se ven pequeños, entonces sí se verían bonitos, pero se ven pequeños. Entonces, colocamos el pico debajo de los ojos. No he pegado los ojos. Entonces, lo hago así. Y vamos a pellizquito abajo, pellizquito en el pico. ¿Ok? Lo termino de coser y regreso. Que esta parte de en medio quede en medio de los ojos. ¿Ok? Y le doy la forma. Va relleno.
Ok, miren. Este sí no sé cómo explicárselos. Esto va así. Va a rodear los ojos. Así. Así. Y esto va al lado. Así. Así va. Debajo de los ojos. O bueno, más o menos así. Y va así. Ok. Entonces lo voy a pegar. No sé cómo decirles que le hagan la formita. Pero va así. Ok. Entonces lo pego y regreso. Pero vean la forma. O sea, yo lo que hice es que corté un rectángulo y lo pegué así y ya le fui dando la forma. ¿Ok? Entonces, así va. Ok, miren. Para hacer la cresta del gallo, vamos a ponerle 4 tiritas. Vamos a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y cierro con un punto deslizado. Dejemos de la vuelta 2 a la 5 punto por punto. Son 6 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y rematamos cortando en corto. Miren, 6 y cierro con un punto deslizado. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Estoy pensando, sí, hay que dejarle 5. Con 5 vueltas. Entonces de la vuelta 2 a la 5, punto por punto, lo tejo y rematamos. Hacemos 4 tiritas de estas. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya la hice y vamos a hacer 3 más. ¿Ok? Las tejo y regreso. Ok, ya que hice las 4, vamos a hacer lo mismo. Voy a pegarlas en la coronilla. Ya saben, primero comienzo con la de en medio. Tomo la otra. Y la pongo aquí. Así. Luego pongo la otra acá. Y la otra la ponemos hasta atrás. Así. ¿Ok? Dejo que sequen. Y ahora vamos a hacer las plumas de atrás. Las que van aquí atrás. Ok, miren. Me pasa algo bien chistoso. Bueno, vamos a hacer lo mismo que hicimos con la cresta. Pero aquí vamos a comenzar con 12 vueltas. 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Son 6 puntos bajos en cada vuelta. Es lo mismo que la cresta. Pero
vamos a necesitar 2 de 12 vueltas, 2 de 10, a ver, 5, 6. Entonces necesitamos 2 de 12, 2 de 10 y 2 de 8 vueltas. ¿Ok? Entonces, o la otra es que si quieren lo hacemos una de 12, una de 10, la otra, mejor sí, vamos a hacer una de 12, una de 10, una de 8, una de 6, 12, 10, 8, 6, ok, hacemos una de 12, una de 10, una de 8, 2 de 6 y una de 4. ¿Ok? Y ya con eso le hicimos. Entonces, lo tejo y regreso. ¿A qué me refiero? Ahorita ya hice la de 12. Ahorita voy a hacer de 10 vueltas. ¿Ok? Es 6 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subimos y cerramos con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Yo creo que hoy no termino, ya son 4:42, porque me faltan las patitas. Pero a ver si termino la patita. ¿Ok? Que este sí lleva patitas más altas. Y a ver qué tal me salen. ¿Ok? Así. Entonces, termino de hacer una de 10, una de 12, una de 10, una de 8, 2 de 6 y una de 4. Lo tejo y regreso. Ok, miren. Una de 12, una de 10, una de 8, 2 de 6 y una de 4. Vamos a agarrar nuestro gallo. Voy a alejarme un poquito para que ustedes sepan qué voy a hacer. Voy a comenzar con el pequeño. ¿Ok? Sí, tiene que ser con el pequeño. Vamos a hacer esto y lo pongo aquí en la orilla. Así. Sigo con los 2 de 6. Ok. Sigo con el de 8. Ok. Va quedando así, miren. Sigo con el de... Ay, espérenme. El de 10. Si tú las quieres más largos, sí puedes hacerlo más largo. Ahí está. Y al final el de 12. Así. Ok. Se mueve, lo dejo, no lo muevo y regreso. Ok, miren. Ya queda un poquito seco. Voy a seguir dejándolo secar, pero vean. Ok, miren. Ya está quedando el gallo.
Entonces, pueden hacer la gallinita igual, ¿eh? O sea, con la patita. Eso sí ya es al gusto. Pero me gustó hacerla así. Y entonces que se vea diferente. El gallo todo erguido. Entonces, vamos a hacer las patitas. Las hice en este tono de naranja. Sé que estoy cambiando los colores, pero es que me gustó más en este naranja. Vamos a hacer 2 cadenas y tejo. En la segunda cadena 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? De la vuelta 2 a la 4 tejemos punto por punto. Son 6 puntos bajos y rematamos. Tejemos otra igual, pero no vamos a rematar. ¿Ok? Son los deditos de la patita. Entonces, cierro, empujo el centro hacia arriba y las orillas hacia abajo. Entonces, lo tejo. De la vuelta 2 a la 4, remato y vuelvo a tejer igual, lo mismo, pero no rematamos el segundo dedo. Tejemos los 2 deditos y regresamos. Acuérdense, el primero se remata y el segundo no. Ok, miren, ya tengo uno rematado y el otro no. Vamos a tejer en la vuelta 5, una cadena y tejo 3 puntos bajos. Tomo el otro dedo y tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, espérenme, sí, 6, 6, sí, es que ya me hice bolas aquí. Y me paso al otro dedito y tejo 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Ya los uní. Espérenme. Ahí está. En la vuelta 6 a la 8 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo. Espérenme, dejen marcar. Lo tejo, subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. De la vuelta 6 a la 8, punto por punto y regresamos. Ok, vamos a rellenar antes de cerrar porque si no nos va a costar mucho trabajo. Ayúdate de las puntas de la tijera si son chatas. Si no, no lo hagas, mira. Si no, agárrate un lápiz nuevo y vas metiéndolo con la gomita. Así. Así. Ok. Ok. Vuelta 9. Vamos a hacer una cadena y tejo 6 disminuciones. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Y cerramos con un punto deslizado la vuelta. Ay, bueno, creo que ya me falta poco. Ahí está. Y la última. La última. Ay, perdónenme, es que yo hablo mucho con diálogos de caricatura. Era lo que le estaba diciendo a una amiga hoy. Dije, ay, perdón, es que en mi casa todos, o sea,
Todos hablan con, bueno, menos mi papá, pero todos hablamos con diálogos de caricatura. A ver, en la vuelta 10 tejo punto por punto. Subo con una cadena y tejo 6 puntos bajos. ¿Ok? Así. 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. Y vean. Dejo tantito estambre para rematar y cerrar este hoyito que se hizo. Entonces, ensarto y hago esto. Así. ¿Saben qué? Quiero hacer pollitos. Quiero hacer unos pollitos. A ver si se puede. Pero voy a ver. Ok, ya que ensarté así, jalo, cierro y remato. Vuelvo a rematar. Gracias por las chicas que siguen preguntando por la salud de mi esposo. Pues está cediendo, o sea, va poco a poco porque no le puedo dar medicamentos. Y la neta me da miedo medicarlo porque como ya tuvo infartos, ya tuvo, tiene glaucoma. Le digo, oye, ya voy a regresar mi garantía. Voy a reclamarle a su mamá de que me devuelva mi contrato porque no. Pero se empieza a reír. Vamos a tejer 8 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Me da así. Subo con una cadena y tejo punto por punto. 8 puntos bajos. No, ahorita estoy de risa y risa, pero ese día del hospital estaba llore y llore. Estaba bien preocupada. Dije, ay no, con que no esté fallando sus riñones, que no. Ay no, todo se me vino encima. Y luego, el clásico que los doctores, espero que sí tengan un poquito de tacto al decir sus dudas o con los de los análisis o algo. Porque es que se me hace que tiene hematoma morado. Es que no sé qué. Y si le tenemos que amputar las piernas. Ay, no. No. Y dije, no, ya. De veras. De la vuelta 2 a la 6 vamos a tejer punto por punto. No, o sea, fue un susto que dije, ay, no. Pero ya me estoy calmando, trato de tomarlo con calma. Vamos a tejer de la vuelta 2 a la vuelta 6, punto por punto. Son 8 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Voy a rematar dejando suficiente estambre para unir al cuerpo. Y que me sobre tantito para poder coserlo al piececito. ¿Ok? Entonces, lo tejo hasta la vuelta 6, remato, dejo estambre suficiente y regreso. Ok, miren, ya rellené esta parte. ¿Sale? Y entonces, vamos a hacer esto. Voy a coser primero en la parte de aquí abajo. Voy a dejar libre el centro de aquí y entre la vuelta 2 y 3 voy a pegar la piernita. Vean. Entonces, lo coso, pellizco abajo, pellizco la orilla de la pierna. ¿Sí? Entonces, lo coso y regreso. Disculpen que no lo muestre, pero
es que me cuesta mucho, porque como estoy con la cámara aquí en la frente, me agacho y me pego. ¿Ok? Lo coso y regreso. Ok. Ahora, disculpen el ruido, mi chaparra está comiendo. Y entonces, voy a poner aquí la patita. La patita. Y vean. Pellizquito aquí. Y empiezo. Pellizco acá. ¿Ok? Si se fijan, voy a alinear las patitas hacia el frente. ¿Por qué es mi frente? Porque está el pico hacia adelante. Entonces, aguas con eso. O sea, no se confíen. Porque luego me ha pasado que pego al revés las patitas. Y entonces hago esto, lo termino y regreso. Ok. Ahora, yo voy a introducir por abajo el sostén de las patitas. ¿Ok? Y vean, ¡voilá! Ya quedó. Entonces quedó hermoso el gallo. Y entonces vean, quedó muy bonito el gallo. La verdad me encantó. Me súper encantó. Espero que te haya gustado, que compartas y que te suscribas a mi canal. Que me regales un bonito comentario, una manita arriba, que recomiendes mi canal a más personas que les guste tejer, que si te late darme un donativo, dale en el super gracias, te lo agradecería bastante. Ay, no sé, me encantó, la verdad me encantó, espero que a ti también. Ah, espérenme, algo importante, van 15, 22 centímetros de alto y 13 centímetros de ancho. Entonces, espero que te guste y que si no estás suscrito, ojalá te animes a suscribirte y que le des a la campanita para que te avise cada vez que yo suba un nuevo tutorial. ¿Ok? Espero que te guste. A mí me encantaron, ¿sale? Y de hecho tú puedes hacer lo mismo de las patitas con la gallina, pero a mí me gustaron así. Nos vemos.